¿Qué tal, mis hermanos? Les saludo en este martes 14 de diciembre, eh, martes de la tercera semana de Adviento, en la que aquí en México celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz. La liturgia de hoy está en la primera lectura tomada del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2 y del 9 al 13. Es un profeta que aparece un siglo prácticamente después de Isaías. En el Evangelio veremos a Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Comienza Sofonías con algunos ayes, da unas lamentaciones acerca de la conducta de Jerusalén. Ay de ustedes, ay de la ciudad rebelde y contaminada. Le llama ciudad potente y opresora. ¿Por qué? Porque Israel por momentos se olvida de Dios, por momentos se siente autosuficiente, siente que ellos mismos incluso se vuelven prepotentes con sus propios hermanos. Dice, no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Entonces todo eso, mis hermanos, como hemos visto, tiene una consecuencia. Y aquí Sofonías empieza echándoles en cara todo esto, pero después da un vuelco a su mensaje, dando un mensaje de esperanza porque incluso anuncia la salvación para todos los pueblos. Dice, pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan todos bajo el mismo yugo. Dice, desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte. O sea, ya está anunciando que este mensaje de salvación es para toda la gente. Claro, dice, hay mucha gente que sigue siendo soberbia, hay mucha gente que sigue siendo autosuficiente y hay mucha gente mala. Tanto en aquel entonces como hoy hay mucha gente soberbia, mucha gente que se aleja de Dios. Pero existe ese resto fiel, el resto de Israel que le llaman y el resto de la gente que no confía en sus propias fuerzas, sino que confía más en el Señor. Que no se deja ganar por la soberbia. Y Dios nos va a ayudar con eso, porque dice, aquel día, dice, yo arrancaré de ti, quitaré del medio de ti a los orgullosos y a los engreídos, y no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. O sea, Dios nos ayuda para evitar la soberbia, porque ya hemos visto que ese fue el pecado realmente original. El pecado de Adán y Eva no fue comer el fruto prohibido. El pecado de Adán y Eva fue querer ser como dioses, esa soberbia. Y por eso, así como reflexionábamos el domingo, la humildad de María Santísima, hoy nos recalca que esa humildad debe prevalecer en nosotros. La soberbia nos llevó a la desobediencia, la humildad nos lleva a la aceptación. Por eso dice al final muy hermosamente, este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nada ni nadie los moleste. ¿De qué parte, de qué grupo quieres ser tú, mi hermano? ¿De los soberbios, de los que confían en sí mismos y al final reciben las consecuencias? ¿O de este resto de Israel, de este resto humilde que confía en el Señor y que al final, dice, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste? La respuesta la tenemos nosotros, cada uno decide qué hacer. En Mateo también nos presenta una situación parecida, como tanto en aquella época como ahora siempre ha habido gente o la mayoría de la gente confía más en lo superficial, o sea, y quiere mostrar apariencias que no son las que van en su interior. En esta época también hay mucha gente. Los fariseos se preocupaban por hacer sus oraciones en las plazas para que la gente los viera. Andaban descuidados cuando andaban ayunando para que la gente los viera como muy piadosos. Se preocupan más por el exterior, se olvidan que el interior es lo que marca la pauta. Y el ejemplo que les pone Jesús es muy interesante porque les dice, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy a la viña, y él le contestó, ya voy, señor. Y presenta un segundo hijo al que le da la misma orden y muy egoístamente y groseramente le dice, no quiero ir. Nosotros al ver estas dos primeras reacciones de estos dos hijos, pues pensamos que el primero es el bueno, el primero es el obediente, porque dice, ya voy, Señor. Y el segundo groseramente dice, no quiero ir. Sin embargo, luego la segunda parte es que
se arrepienten ambos, uno para el bien y otro para mal. El que dice enseguida voy, se queda mejor en su cuidado, en su descanso, se olvida y no obedece. Y el que groseramente decía no voy, entonces se arrepiente y se levanta y va. Por eso el Señor les dice esto y a los escribas y fariseos les duele, porque les dice a los fariseos y a los de la ley, a los ancianos les duele porque les dice, los publicanos y los pecadores y las prostitutas se les han adelantado en el reino de los cielos, porque ellos son los que aparentemente dicen que no, ellos son los que aparentemente están viviendo contrariamente a los mandatos de Dios. Y sin embargo escuchan la predicación de Juan el Bautista, escuchan la predicación de Jesús y empiezan a tener un cambio. Veamos a Mateo cómo dejó y a Zaqueo dejaron su vida de publicanos. Veamos a esa mujer adúltera que la iban a apedrear y Jesús la salvó y se convirtió en su seguidora. Veamos a María Magdalena, cómo después de tener 7 demonios se convierte en seguidora de Jesús. Y hay muchos ejemplos de gente que se dedicaba al mal y que después de la presencia de Dios en su vida tienen un cambio. Entonces, en cambio, dice la gente, ustedes, nosotros los que somos piadosos, los que estamos en la iglesia, los que yo soy diácono y me revisto y que predico, pues eso es el exterior, pero ¿cuál es el interior? Por eso les insiste y eso les duele a ellos. Hoy en día puede haber muchas personas incluso que están alejadas de la iglesia, pero a lo mejor con su vida, con su testimonio, son más cercanos a Dios que nosotros, que estamos cerca, pero que estamos solamente amontonados como el Señor, apelotonados, como ese pasaje de la mujer hemorroísa, que ella sí va y se mete entre la gente con fe, con ganas de que, y con la fe de que solamente tocando al Señor queda sana. Mientras todos los demás iban apretujando a Jesús, lo empujaban y lo acercaban, pero iban nada más en la bola. Por favor, mi hermano, no te permitas a ti ser de los que van en la bola con Jesús sin sacar ningún beneficio ni ningún provecho. Y no porque lo busquemos simplemente por el sacar ese provecho, sino porque es algo inherente a la naturaleza de Jesús. Jesús siempre derrama amor, Jesús siempre derrama el bien, Jesús siempre derrama prodigios. Y entonces, si tú estás cerca de Él, solamente apretujándolo, pues esos te van a pasar de noche. Pero si tú estás cerca de Él con el corazón abierto, con la mente abierta para recibirlo, para amarlo, para seguirlo y obedecerlo, entonces toda esa naturaleza de Jesús, que es el bien y el amor, y es la bendición, será derramada en tu familia. No te preocupes por las apariencias. De la boca, dice la boca habla de lo que hay en tu corazón. Si tú cuidas tu interior, tu exterior va a ser transparente, tu exterior va a ser hermoso. Pero si tú te preocupas más por tu exterior y descuidas todas las bondades de tu corazón, pues recuerda que un día Jesús les dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seas feliz en esta vida, que seas instrumento de felicidad para los demás, para que alcances la plenitud en la otra vida. Que tengas un día lleno del amor de Dios.